¿Qué tan gordo hay que ser para que los scouts te ignoren? Imagínate tener el mejor ojo de contacto de toda tu generación. Imagínate tener reflejos detrás del plato que hacen que los lanzadores te busquen a ti. Imagínate que todos los que te ven jugar dicen lo mismo: este chico sabe béisbol. Pero también imagínate llegar a un tryout y que el primer comentario no sea sobre tu guante, sino sobre tu peso. Eso le pasó a Alejandro Kirk. Y no una vez, muchas veces. Hoy es el receptor mexicano más importante en la historia reciente de las grandes ligas. Pero el camino para llegar ahí estuvo lleno de puertas cerradas, de dudas y de un cuerpo que el mundo entero usó como excusa para no apostarle. Esta es su historia. Alejandro Kirk nació el 6 de noviembre de 1998 en Tijuana, Baja California, México. Una ciudad fronteriza, vibrante, llena de cultura, de historia, y ahora, gracias a él, conocida también por producir uno de los mejores receptores de la era moderna. México no es el país más famoso por exportar peloteros a grandes ligas. República Dominicana, Venezuela, Cuba, esos son los nombres que dominan las conversaciones de los scouts. Pero Kirk creció en un ambiente donde el béisbol era vida, y desde pequeño mostró algo que no se puede enseñar: inteligencia dentro del terreno de juego. Su padre lo inició en el béisbol cuando era niño, y desde los primeros años Alejandro mostró una habilidad inusual para leer el juego, para conectar la bola, para entender lo que pasaba en el diamante mejor que cualquier niño de su edad. Pero también desde pequeño era evidente que Kirk no tenía el cuerpo típico de un prospecto de béisbol. Robusto, bajo, con una figura que levantaba cejas entre los evaluadores. ¿Importaba eso? ¿Debería importar? Para muchos scouts, sí, y eso casi le cuesta todo. Cuando llegó el momento de buscar equipo, Alejandro Kirk no era el prospecto de portada, no era el chico que hacía que los scouts dejaran caer el café. Era el receptor diferente, el que tenía números impresionantes, pero una figura que generaba escepticismo. Los Toronto Blue Jays, sin embargo, vieron algo diferente. En 2016, cuando Kirk tenía apenas 17 años, Toronto lo firmó como agente libre internacional. No fue un contrato explosivo, no hubo titulares, pero fue una apuesta que el tiempo demostraría que fue una de las mejores decisiones de la franquicia en años. El bono de firma fue modesto, la confianza depositada en él, enorme. Y Kirk llegó al sistema de ligas menores de los Blue Jays con una misión clara: demostrar que los números no mienten, aunque el físico no sea el que todos esperan. El camino en ligas menores de Alejandro Kirk fue una lección constante de consistencia. Año tras año, nivel tras nivel, Kirk hacía lo mismo. Conectaba la bola, ponchaba poco, y dirigía el cuerpo de lanzadores con una madurez que impresionaba a todos los que trabajaban con él. En 2019, en la Liga de Florida, batió 304 con un porcentaje de envasamiento de 397. Sus números de contacto eran de otro nivel. El porcentaje de ponches era ridículamente bajo para cualquier prospecto, en cualquier nivel. Y defensivamente, Kirk seguía puliendo su arte detrás del plato. Los lanzadores que trabajaban con él decían lo mismo: este receptor ya sabe lo que van a hacer los bateadores antes de que ellos mismos lo sepan. Pero las dudas sobre su físico no desaparecían. Cada evaluación venía acompañada de un asterisco: si puede mantenerse en forma. Kirk escuchaba y seguía bateando. Si te está gustando la historia, suscríbete al canal MLB Latinos para traerte cada semana
más material interesante. En 2020, mientras el mundo estaba paralizado por la pandemia y la temporada de MLB se redujo a apenas 60 juegos, Alejandro Kirk llegó a las grandes ligas. Era su momento, y no lo desperdició. En solo 13 juegos de esa temporada abreviada, Kirk batió 375 en su debut en Grandes Ligas, con la presión encima, con el mundo mirando. Si alguien todavía tenía dudas, los números las silenciaron. El receptor mexicano había llegado y lo había hecho de la mejor manera posible, con la madera hablando por él. Las temporadas siguientes confirmaron lo que su debut había prometido. En 2021 y 2022, Kirk se consolidó como uno de los receptores más difíciles de ponchar en todo el béisbol. Su habilidad para hacer contacto con la bola es literalmente, estadísticamente histórica. Su porcentaje de contacto está consistentemente entre los más altos de toda la liga, sin importar la posición. Pero más allá de los números ofensivos, lo que hizo que Kirk se convirtiera en una pieza invaluable para Toronto fue su trabajo detrás del plato. Los lanzadores de los Blue Jays, incluyendo a Alek Manoah en su mejor versión, han hablado públicamente sobre la diferencia que hace tener a Kirk como su receptor. Su capacidad para leer a los bateadores, para diseñar secuencias de picheo, para mantener la calma en momentos de presión, eso no aparece en el marcador, pero todo el mundo que trabaja con él lo siente. En 2022, Kirk fue seleccionado para el Juego de Estrellas de MLB. El receptor de Tijuana, al que muchos no quisieron porque no tenía cuerpo de pelotero, estaba en el Juego de Estrellas. Hay momentos en que la vida te da la oportunidad perfecta de decirle al mundo, ¿se acuerdan de mí? El All-Star Game de 2022 fue ese momento para Alejandro Kirk. Alejandro Kirk hoy en día es el receptor titular de los Toronto Blue Jays, consolidado como uno de los mejores en su posición en las grandes ligas tras una destacada temporada 2025 en la que ayudó a su equipo a llegar a la Serie Mundial. Actualmente se encuentra participando en el entrenamiento de primavera, Spring Training 2026, y está comprometido para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 que se celebrará en marzo de 2026. En marzo de 2025, Kirk firmó una extensión de contrato por 5 años y $58 millones, asegurando su permanencia en Toronto hasta la temporada 2030. Para la temporada 2026 percibirá un salario total de $8,7 millones, lo que hace a la historia de Alejandro Kirk especialmente poderosa es lo que representa para México y para toda Latinoamérica. En un deporte donde el cuerpo ideal parece ser un requisito no escrito, Kirk llegó a demostrar que lo que importa está en la cabeza y en las manos, que el béisbol inteligente no tiene talla, que el ojo de contacto no tiene peso. Cada joven en México que escucha que no tiene el físico y decide seguir intentándolo, tiene en Alejandro Kirk una prueba viviente de que se puede. No a pesar de las dudas, sino pasando por encima de ellas. Kirk nunca se escondió de su historia, nunca fingió que fue fácil. Su presencia misma en el terreno de juego es la respuesta a cada escéptico que alguna vez levantó una ceja. Alejandro Kirk todavía tiene mucho béisbol por delante. En un momento donde Toronto Blue Jays está construyendo para competir seriamente por una serie mundial, Kirk es una pieza central de ese proyecto, y él lo sabe.
Pero más allá del béisbol, la historia de Kirk es una historia sobre algo más grande, sobre no dejar que la opinión de otros defina tus límites, sobre demostrar que los números son más honestos que los prejuicios, sobre llegar de Baja California a las grandes ligas y hacerlo con la frente en alto. Tijuana le dio al béisbol a Alejandro Kirk, y Alejandro Kirk le devolvió a Tijuana y a México entero la prueba de que cuando tienes talento real y la mentalidad correcta, ninguna puerta puede estar cerrada para siempre. ¿Cuál crees tú que fue el momento más importante en la carrera de Alejandro Kirk? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te inspiró, dale like y suscríbete, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.